En el último año he conocido a un montón de profes de español, directores de escuela, creadores de contenido y todos estaban relacionados con el aprendizaje del español y la enseñanza del español. Y cuando les conocí descubrí una cosa muy curiosa y es que ninguno de ellos, o en general la gran mayoría, ninguno había soñado con ser profesor de español cuando era pequeño. Entonces tuve que hacerles a todos la misma pregunta. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué enseñas español? ¿O por qué tienes una escuela? ¿O por qué creas contenido para enseñar español? Sus respuestas se convirtieron en historias que a mí me encantan y eran historias sorprendentes, inspiradoras, incluso divertidas, muy divertidas algunas de ellas. Y así nace esta serie de vídeos. Voy a hacerles esta pregunta y otras a distintas personas relacionadas con el mundo del español y tú podrás aprender o mejorar tu nivel de español con estas historias reales, con personas únicas, con formas de hablar únicas también, con acentos distintos y con historias muy interesantes y también muy diferentes. Hoy empezamos viajando a Polonia para descubrir cómo ha llegado hasta aquí la Escuela La Mancha. Estoy con Liliana, que es nuestra amiga aquí en Gdynia y además es la directora de La Mancha. Así que nos va a contar un poquito cómo ha llegado ella hasta aquí, ¿no? Al español, a su escuela. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, me llamo Liliana y soy de Gdynia, de Polonia. Mi historia es un poco rara porque yo empecé como filóloga de inglés y en 2004, cuando ya empezaron las becas de Erasmus, cuando Polonia entró en la Unión Europea, fui de becaria a Vigo, a Galicia, a España, y ahí es donde aprendí español. Claro, fui de becaria para filología inglesa, para estudiar inglés en Vigo, en Galicia, en la universidad. Pero como yo tenía ya el nivel bastante alto de inglés, los profesores me decían, tú no vengas a nuestras clases, no hace falta que vengas, puedes dedicarte a estudiar español. Y efectivamente es lo que hice. En lugar de ir y de escuchar en inglés de la historia de Inglaterra, de Estados Unidos y tal, pues me presenté a los cursos de español y en pocos meses, realmente en 7, 6 meses, de un nivel súper bajo, porque solamente sabía decir hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Pues de un nivel súper bajo, pensando, porque fui a España pensando que iba a estudiar inglés y hablar inglés, pero bueno, me equivoqué, ¿no? Pues de un nivel súper bajo llegué a un nivel B1, ya con tiempos pasados, con subjuntivo, así que realmente fue un curso súper intensivo, cada día 5 o 6 horas diarias estudiando español ahí en la Universidad de Vigo. Y al volver, pues lo que hice es, claro, me gradué de la filología inglesa porque ya era mi cuarto curso, así que ya quedaba poco para graduarme. Y me gradué de la filología inglesa y lo que hice es apuntarme y empezar la filología española. Y entonces, ya después de 3, 4 años, teniendo 2 másters de español y de inglés, pues empecé a trabajar en el consulado honorario de España aquí en Gdańsk, en las 3 ciudades en la costa del mar Báltico de Polonia. Claro, tuve que mudarme porque antes sí que vivía en el centro de Polonia, en el centro del país, cerca de Varsovia, pues me mudé a por el trabajo y ahí empecé a trabajar con los españoles en el consulado como secretaria y también como una administrativa responsable de proyectos educativos. Así que lo que hacía es mayormente iba a las escuelas, visitaba secciones bilingües, participaba en el jurado, por ejemplo, de teatros españoles que se organizaban aquí en las 3 ciudades, en las escuelas, en las secciones bilingües con el español. Así que hacía un montón de cosas en lugar del señor cónsul. Y después de 2 años ya tenía muchas ganas de hacer algo mío. Y en 2011, que ya estamos casi en la época, bueno, no en los años 90, sino en 2011, pues ya pasó tiempo, empecé con mi propia escuela. Y también fue una cosa súper, ¿cómo decirlo? No lo esperaba.
no lo esperaba, porque empecé en mi despacho, en mi casa, con 17 alumnos al bordo y bueno, 3, 4 meses dando clases individuales a la gente que quería conversar, que quería viajar a España, también a los alumnos, a los adolescentes que tenían español en su escuela pública y tenían algunos problemas, no sabían, pues yo explicando gramática, ser, estar, haber, participios y tal, y estas cosas. Y luego en 3, 4 meses de los 17 alumnos ya la cifra empezó a aumentar. Todo el mundo quería aprender, quería que le enseñe yo el español. Y entonces en 2012 ya estamos, al principio, enero, febrero, por ahí, alquilé una habitación, 2 habitaciones, dos cuartos en un local con el cuarto de baño y tal, y ya contraté a mi primer profesor. Y en los dos estábamos ahí dando clases y bueno, los alumnos llegaban, luego contraté a otros profes y aquí en 13 años es cuando tiene La Mancha, pues llegamos a 20 profesores en casa y a 500 alumnos al año más o menos. Y a partir de Gdynia, pues tenemos también sede en Gdańsk, en Rumia, en Sosnowiec y en Poznań. Así que en total somos 5 escuelas La Mancha en Polonia. Pero eso, claro, no fue tan fácil, ¿no? Como te puedes Por imaginar. supuesto. Pues al principio trabajando 17, 18 horas diarias incluso, dando clases, luego limpiando la escuela, luego volviendo a casa y con las redes sociales, con la página web. Siempre desde el principio hemos tenido este lema, este motto de nuestra actividad, de que queremos ser centro cultural también. Así que a partir de dar clases y de enseñar el español, lo que hacíamos es charlas sobre Lorca, viendo películas, un club de lectura, un club de película, un montón de cosas así extra, actividades extraescolares gratis para nuestros alumnos, pero también para la sociedad, ¿no? Para el público, para quien quiera, para el barrio. Así que la gente venía, veíamos películas en español con subtítulos en polaco o a veces al revés, polacas pero con subtítulo español o en inglés también para ayudarles a entender, porque claro, no todo el mundo tenía el nivel tan alto para entender la película entera en español y veíamos y luego discutimos. Lo mismo con lecturas, leíamos poesía, leíamos libros, fragmentos de Quijote, fragmentos de Lorca, fragmentos de Márquez, de Cien años de soledad, mi libro favorito de todos los tiempos. Pues leíamos fragmentos y discutimos. Así que había este movimiento también cultural para que La Mancha sea un centro educativo, pero también con el toque cultural. Nosotros hemos estado aquí unos días y lo hemos visto con los profes súper simpáticos que nos han tratado también como en casa, para tomar algo, comer algo, desayunar, si hemos venido, todo es verdad. Y también es verdad lo que dices, que has contado esto como en 5 minutos, toda una historia de vida, ¿no? Y parece como súper fácil, oye, tengo 5 escuelas en Polonia, en distintos sitios, pero no es nada fácil, es mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio también, pero tu gran pasión, por otra parte, ¿no? Claro, no, si no fuera mi pasión no lo haría, porque yo siempre digo que yo no trabajo, que no he pasado ni un día trabajando en estos 13 años. ¿Por qué? Porque uno dice se dice que si uno trabaja con pasión, pues no trabaja, ¿no? Entonces es lo que yo siento, que realmente a veces hay momentos bastante duros y con mucho trabajo, con mucho estrés, con muchas cosas en la cabeza para controlarlo todo, porque también soy traductora jurada de español, así que no solo llevo a la escuela, antes daba clases, pero también hago traducciones. Y bueno, pues sí, son muchas cosas, pero digo siempre que cuando uno trabaja con pasión y de corazón y realmente lo siente, quiere hacerlo, ni se aburre, ni está cansado, ni lo toma mal y siempre hay algunas cosas que te vienen y te ¿cómo decirlo? Lo mereces y luego las cosas te gratifican el esfuerzo que haces. Totalmente. Es verdad. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Liliana, Gracias por contarnos gracias todo a esto. vosotros por venir a Polonia y por visitarme. Bueno, es un placer. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Justina?
Bueno, soy polaca, sí, de aquí, de Gdynia. Y bueno, toda mi vida bailaba. Este sonido es sonido de nuestra escuela, lo siento mucho. Bueno, empecé cuando tenía 9 años y después de mi carrera deportiva de baile, buscaba otro estilo de baile que me puede apasionar para practicar, sí, porque mi cuerpo y mi mente lo necesitaban. Y estaba practicando salsa, bachata, kizomba, tango argentino y siempre necesitaba pareja. Y al final encontré el flamenco y eso fue el amor de primera vista, de primer paso. Pero bueno, los maestros españoles no hablan inglés. Y resultó que durante mi primera visita en Jerez de la Frontera hace muchos años, pensaba que, bueno, con inglés no pasa nada, ¿no? Y eso fue la semana más dura de mi vida, luchando por todo, porque mi profesor, por mi pregunta, ¿Do you speak English? Me dijo, yes, y eso fue la única palabra que conocía. Y bueno, después de esta aventura en Jerez, decidí que tengo que estudiar español. Y durante mis estudios de filología española aquí en Polonia, en Gdynia, conocí Liliana Poszumska, que es mi jefa ahora, primero mi profesora y desde hace casi, madre mía, 8 años, es mi jefa aquí en La Mancha, en nuestra preciosa escuela de idiomas, porque no solo tenemos español, también enseñamos italiano, francés, portugués, pero claro, la mayoría de nuestros alumnos aprende español. Y eso es mi historia. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Un día tenemos que bailar. Sí. El próximo, la próxima visita. Sí, sí, sí. Estoy con Magda, directora de la Escuela La Mancha en Gdańsk y también profesora de español aquí. Entonces ella nos va a contar cómo ha llegado hasta aquí, una polaca de Gdańsk que habla español, que es profe de español. ¿Cómo ha sido todo eso? Empecé de Erasmus, del viaje, de la experiencia con la gente, con la lengua viva, con la cultura. ¿Estuviste de Erasmus dónde? En Castellón. Ah, en Castellón. Sí. Muy bien. ¿Y te gustó? Y entonces a partir de ahí dijiste yo tengo que seguir con el español. Yo creo que esta aventura, el viaje, este contacto, después tenía más motivación para hacer más cositas. Empecé también a trabajar con los niños, con pequeñitos, después con adolescentes, jóvenes y al final con adultos. Ahora trabajo con todos y me gusta muchísimo porque es otro tipo de trabajo. Yo soy una persona en general activa y no me gusta hacer cada día lo mismo. Pues entonces para mí es súper interesante cada día tener clases con diferentes personas, con diferentes grupos, hacer diferentes cosas como en último fin de semana, la conferencia de expertos L, pues no es solo que nos enfocamos en la clase, pero también en diferentes eventos, talleres, muchísimas cosas, campos, semicampos para niños, jóvenes, pues nuestra oferta es muy amplia. Claro, y además en las clases, a veces en grupo, habrá algunas clases que son en grupos, ellos pueden practicar entre ellos y hablar, Por supuesto. y también aprenden unos de otros, y eso también es importante en las clases. Y bueno, respecto al evento, es verdad, yo también he estado aquí, por eso estoy aquí, de hecho, por el evento que ha sido Expertos L y ha sido increíble. Tú te has encargado de organizar muchísimo de este evento para formar profesores. En este caso no era para estudiantes, sino para los profes. Y ha sido chulísimo, la verdad. Estupendo, pues muchas gracias, Magda. Es un placer. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Genial. Un día tenemos que bailar. Sí. El próximo, la próxima visita. Sí, sí.